a venir porque tiene un congreso, y Bojalí tampoco va a venir porque tiene un paciente en crisis. Y entonces pues nomás vamos a estar Ana María, Cita y yo para comentar el artículo de la adopción en Cataluña. Quiero decirles que ha sido un artículo que a mí me ha parecido bien interesante. Yo ya conocí el trabajo de Julia desde hace tiempo, pero me parece que su testimonio sobre la relación con Europa y lo que ella empieza a ver de lo que son las adopciones internacionales es un trabajo que para nuestra teorización sobre la parentalidad pues resulta fundamental, porque señala al niño como objeto, básicamente. El problema del niño como un objeto, como una mercancía aplicable a diferentes contextos culturales y sociales. Entonces, para seguir nuestra tradición, vamos a pedirle a Ana María que pase y nos diga su lección. Quiero destacar que es un trabajo muy interesante y que, a pesar de la modestia de la autora, me parece que hay que destacar toda la creatividad y los cambios que ella promueve. Por ejemplo, cuando dice que ella estuvo 4 años en China y que hizo ciertos viajes para conocer a los hijos adoptivos, buscando a los padres chinos, el origen, y luego iba a Cataluña a buscar a las familias de recepción. Y ahí cuenta ella una historia muy trágica de un chico que dice que dieron en adopción a un niño, y ese niño, cuando lo fueron a buscar, ya no estaba más allí, y que el niño había desaparecido. Cuando este chico llega a ir allí, ya su madre ha muerto, y tienen siempre el duelo de que fueron a dejar a ese chico, y la razón por la que lo fueron a dejar es por hambre. Y cuando lo buscan, no lo encuentran porque hay una cosa donde interviene el Estado. El Estado interviene y toma a ese niño adoptivo y lo coloca en un orfelinato. Eso es contrario a las costumbres chinas, donde se tienen los niños, se trabaja mucho el concepto de la coparentalidad, o sea, son padres que ejercen con la familia roles parentales del niño adoptivo y de la familia que lo está acogiendo. Pero son generalmente comunidades donde tienen una cierta vecindad geográfica y comparten valores y todo. Aquí se hace todo un cambio donde hay muchas cosas que no comprenden. El chico al final logra localizar a su hermano, en fin, y entiende que no fue una cosa de abandono, porque hay también la idea de prestar a los niños, porque se les presta porque alguien no puede tener hijos, o en otros modelos de crianza de los que hace ratito hablaba Margarita. Pero la situación en general es que ella dice que esos 4 años en China que fue y vino, si hubiera habido simultáneamente alguien que hiciera la investigación en España y alguien que estuviera en China, el estudio hubiera sido mucho más enriquecedor y abarcativo que lo que ella logra hacer de esta manera. Entonces, hay una cosa que es muy importante, que me gusta del trabajo, es que analiza los factores históricos, culturales, demográficos, económicos, y pensar cómo en este sistema internacional de parentalidad hay algo que se juega que hay que todavía investigar a mayor profundidad, y que tal vez si se continúan simultáneas en un país y el otro, eso sería muchísimo más enriquecedor. El trabajo
que también menciona el sufrimiento psíquico de los niños, el sufrimiento psíquico de la familia que da a ese niño en adopción y el sufrimiento psíquico de la familia que va a recibir a un niño, digamos, en algunos casos tan distinto a sus niños por todos los modelos de crianza y cosas que ya trae introyectado el niño. Entonces, en ese sentido, el trabajo también sirve hasta para denunciar algunas cosas de delito que se comete con estos niños, que son población muy vulnerable y muy desvalida. Entonces, en la actualidad se ha trabajado mucho pensando que se debería de dar una suerte de capacitación psicológica a la familia que va a adoptar al niño y al niño que va a ser adoptado también, para que ellos entiendan qué es lo que va a pasar. Y me gusta porque también es muy realista, dice que el sufrimiento no se va a evitar, pero tal vez los efectos de ese sufrimiento pueden ser menos patógenos si se interviene de una manera en la cual se dé elementos para que las familias o los chicos en adopción puedan funcionar mejor. Está toda una cosa de lo que es adopción pensada desde el mundo español y lo que es dar a un niño desde el mundo, desde el universo, desde la comprensión del mundo chino, que es como prestar al niño un rato en lo que la familia subsana ciertos problemas de índole económica, en la cual después va a procurar recuperar ese niño para volverlo, ese muchacho, para volver a tenerlo consigo. Entonces, me parece que ella hace una serie de aportaciones que son muy importantes y habla también del sufrimiento del adoptado. Y yo quiero recordar que es Winnicott, que en la Segunda Guerra Mundial, quien se pone a trabajar con los niños que tienen que sacar de Londres por los intensos bombardeos, y porque muchos niños que ya van allí son huérfanos y tienen que ser criados de otra manera. Estas son las intervenciones y me gusta mucho la autora, cuyo nombre no recuerdo, de memoria, perdón. Es Julia Vich Beltrán, pero hay una introducción de Aurora González Echevarría. Entonces, ella dice que hay que considerar una serie de elementos en lo que esta globalización de la adopción puede favorecer también que los niños caigan en una serie de victimizaciones y de actos delictivos que se cometen con estos niños que quedan o sometidos a un trabajo esclavizante o sometidos a algunas otras prácticas. Voy a leer una cosa que ella dice que comparto. Dice: China ha mostrado ante el mundo una política de transparencia y corrección que ensalza su organización burocrática, ofreciendo seguridad para adoptar en China por el control y preocupación respecto a las características de los menores en oferta. Además, ha garantizado un proceso adoptivo igualitario, rápido, ordenado y sin sorpresas, cuyo resultado es la entrega de una bebé sana y hermosa, huérfana, probada o sin vínculos familiares trazables por haber sido abandonadas a causa de su femineidad, que la priva de la oportunidad de ser adoptada en su comunidad. En esta cosa tan de la que parecen muy orgullosos los chinos, que deja de ser una cosa brutal, que las niñas no puedan vivir con su familia, tienen una cosa dictatorial espantosa. Lo que ella dice es también que cuando les garantizan que esta niña no tiene una familia que va a reclamar por ellos, y ese es otro de los sufrimientos que pueden sufrir las familias que son adoptivas, que van a adoptar a un niño, es que no les van a decir: ya devuélvemelo, ya ahora ya se mejoró mi situación económica y ya quiero al niño de regreso, que es también un rompimiento afectivo importante para la familia de adopción. Entonces, esta garantía
de que el niño no tiene familia, también es una tranquilidad muy grande que ofrecía de esta manera China a los que estaban interesados en la adopción. Ahora, ahí cuenta la historia a la que ya hice referencia de cómo no entender que ese niño que desaparece de repente, o esa niña que desaparece de repente, para el Estado no puede ser que esté una niña, digamos así, prestada con otra familia. Y esa niña va a dar a un orfelinato. Y cuando la vienen a buscar, esa niña ya no existe. Y el chico que la rescata dice que para sus hermanos es como si no existiera. Y la madre ya murió. Pero está el hueco que deja, hablado o sin hablar, la ausencia de un hermano o hermana que sale del grupo familiar, atraviesa el mundo y va a dar a un país que ni entienden el idioma. Ahora, Julia dice que cuando ella va a China, encuentra varios niños que están en situación similar a la del chico que ella narra, que felizmente ella ayuda a encontrar. Entonces, hace toda esta situación por la cual encuentran que hubo por decir, un grupo, una población pequeña de personas que pasaron por una crisis económica grande y dieron a los niños en adopción. Entonces, ella con esto empieza a conectar para que sepan dónde están sus hijos y destaca por esto tanto la importancia de que se hubiera podido hacer mucho más fácil si esos 4 años que ella estuvo en China hubiera habido 4 años alguien en España y se hubiera podido hacer toda esta comunicación de una manera más rápida y más fácil. También me llamó muy especialmente la atención cuando ella habla de los procesos que conducen a la declaración de adoptabilidad, pero también quiero hablar de la culpabilidad que queda en las familias por haber dado ese niño. ¿Sí? Y lo que pueden sentir los padres cuando dicen: yo no pude retener a mi hijo cerca de mí porque no tuve dinero, porque no tuve las condiciones. Y que en China se usaba, y como se usaba también mucho en México, un sistema en el cual los niños que eran pobres pero eran del mismo pueblo, o una hermana le daba a la que no podía tener hijos en adopción a su bebé, porque sabía que iba a tener mejor vida, menos carencias, en fin. Y en otro momento la propia autora habla de que hay un etnocentrismo donde se supone que vivir, digamos así, en el primer mundo y todo es mejor para el niño, y que eso no necesariamente, que estamos entonces imponiendo unos valores y unas creencias que también permea el campo de pensamiento científico, porque este niño va a tener un mejor desempeño aquí, pero ¿de qué se trata, no? De meter al niño en un mundo de consumo y de todo lo que puede tener un adolescente en España, o que el niño vive y se desarrolle con su grupo étnico, cultural, socioeconómico que tiene. ¿Sí? Todas estas cosas que me recordaron 2 cuentos, el de Hansel y Gretel, porque los padres quieren deshacerse de los niños porque no tienen para darles de comer. Inclusive una de las escenas, o de las escenas del cuento, es que van tirando migas de pan, pero las migas, que también habla de la pobreza, no tienen para comer, pero las migas de pan que van tirando, los niños que les dieron el pan para el camino, se los comen los pajaritos y los niños ya no encuentran el camino de regreso, que es como la segunda vez que los padres los llevan, y que existió mucho tiempo en Europa la idea de abandonar a los niños en los bosques, y a veces se los comían los lobos, o a veces el niño simplemente desaparecía o era rescatado por alguien, pero no se sabía más de esos niños. En la época de grandes miserias la gente recurría a esto, ¿no? Y por otro lado, pues están todas las historias de alguien que asciende económicamente porque se va a casar con un príncipe, aunque sea una cenicienta. Es decir, les vamos a promover
ciertos cambios en sus vidas para decir que van a tener una mejor vida si pasan a tener un modelo occidental. Entonces, habla de las diferencias que no podemos dejar de tener en cuenta y también habla del marco jurídico, porque muchas veces los préstamos, adopciones de los niños eran de palabra, y aquí entra el Estado y dice, a ver, este niño en qué condiciones está, no, este niño no tiene por qué estar aquí, va al orfelinato. Entonces hay historias, pues uno no puede dejar de pensar en Dickens, ¿verdad? Y todas las historias de los niños que están en orfelinato, lo que sufren, más la nostalgia de su lugar de origen, de sus olores, la cadencia verbal, todo lo que hay. Y me gusta mucho cómo hablan de ella, me parece interesante también cuando habla de todos los procesos preadoptivos, o sea, todo lo que habría que trabajar con las familias para explicarle, ok, usted se va a traer una chinita a su casa, pero sabe cómo vive en su casa, sabe qué es para ella tal o cual cosa, o sea, darles una suerte de capacitación que en la actualidad, sobre todo en Argentina, hay muchos trabajos al respecto de ello, y también se ha hecho también en Estados Unidos toda esa cosa de los foster parents y toda esta cosa de los padres de adopción, como saber de qué grupo viene el niño. O sea, me recuerdo una película japonesa que le dice la mujer al marido, anoche venías tan borracho que ni te quitaste los zapatos para entrar a la casa. Digo, eso nos suena a nosotros como que no se quitó los zapatos para entrar a la casa, porque eso es lo que tendría que haber hecho si no viniera borracho. Pero como eso hay muchas cosas, ¿no? Es decir, las señales, los gestos, todo lo que está detrás del lenguaje no verbal, pero que también marca a la gente y que permite procesos de empatía o no. Entonces, esa es... habla de la adopción multisituada, también de los niños que hacen un recorrido de un lugar a otro. Ahora, los padres, en el caso de fíjense, voy a leer este pedacito que me parece muy valioso. El caso que yo quiero presentar es el caso de Mian, que trae toda una nueva perspectiva sobre la adopción en China. En el verano del 2009 yo estaba buscando la familia biológica de una niña que había sido adoptada aquí en España. La única información que tenía era que en los papeles adoptivos decía que la niña había sido llevada al orfanato por una mujer y que esa mujer vivía en una casa. Para Sherlock Holmes. Entonces fui hasta ese lugar, pero esta mujer no estaba. Los vecinos me dijeron que se había mudado a otra casa. Estuve varios meses intentando localizar a esta mujer, hasta que un día llegué a la casa y me abrió una chica que me dijo que era su nuera, pero que la mujer estaba en los campos. Entonces ella me acompañó a los campos y yo hablé con esta mujer que se llamaba Liu y le pregunté si había encontrado hacía 4 años a una niña abandonada en la puerta de su casa y la había llevado al orfanato. Lo que me contestó es que aquí nadie abandona a sus hijos. Los hijos son nuestra sangre y nuestra carne. Siempre buscamos a alguien que se haga cargo de ellos. Su reacción me chocó mucho por su carga pasional y le dije que sentía mucho haberla molestado, pero que si sabía algo de esta niña que me llamara porque yo conocía su paradero. Había sido adoptada por una familia española. Al cabo de unos meses recibí una llamada que decía que ella no había encontrado a esta niña abandonada, sino que la había adoptado, a que había adoptado esta niña, que había sido su hija, pero que si quería registrar en la oficina de planificación familiar, los empleados lo dijeron que era una niña extra cuota, porque ella ya había tenido 3 niños. Pero claro, Liu quería una niña precisamente por eso, porque ya había tenido 3 niños y pensaba que las niñas estaban más cerca a las madres. Bueno, y dan más, esa es la buena,
y dan más cariño, que es de hecho una creencia que he encontrado en muchas familias rurales en China. Casi todo el mundo quiere tener un niño y una niña, claro que está prohibido, más ganas. Entonces, cuando descubrí todo esto, intenté localizar a los padres biológicos de Mian, y primero tuve que pasar por el mediador que había intervenido en esta adopción entre ellos. ¿Ven la diferencia entre las leyes y este otro, no? Este hombre era muy reticente a dejarme ver a la familia porque pensaba que la niña tenía algún problema físico o algo similar y queríamos arreglar cuentas, devolver a la familia biológica. Me costó mucho cruzar este paso, como con muchos otros mediadores que tuve que lidiar para finalmente encontrar a la familia biológica de Mian. Y una vez que conocí a la familia biológica me contaron que ellos habían tenido una niña primero, pero que el padre de la familia era hijo único, igual que el padre del padre, con lo cual les daban un hijo para seguir la línea biológica. En esos momentos la planificación familiar estaba siendo muy dura y se practicaban abortos forzados y esterilizaciones igualmente forzadas, con lo cual eran descubiertos. Lo que ellos temían no era la multa en sí, sino una esterilización totalmente, y ya no poder tener un hijo varón. Hicieron una ecografía y vieron que era una niña. Desde ese momento empezaron a planificar dónde emplazar a esta niña para poder encontrarle un sitio donde poder crecer. A través de este hombre supieron que la familia de Liu, en lugar de vivir una vida rural muy apartada, vivía como en una pequeña ciudad, con lo que pensaron, si la cuida Liu, la niña va a tener mejores prospecciones socioeconómicas porque va a tener una mejor escuela. Además, Liu solo tiene niños, con lo que significa que si tiene una niña, la va a cuidar incluso mejor porque es como un pequeño tesoro. Iba a ser considerada así, con lo cual estaban muy contentos. Cuando Liu fue a registrar a la niña, el orfanato vino a buscarla y se la llevó. Liu y el padre biológico intentaron recuperar a la niña juntando todo el dinero que pudieron, pero el orfanato les dijo que no podían recuperarla y les pedían mucho más dinero del que ellos nunca hubieran podido pagar. De hecho, les pedían más de lo que pagan los extranjeros para adoptar menores en China. Y claro, perdieron a la niña. Un día el portero del orfanato le dijo, ya no va a hacer falta que vuelvas a molestar aquí porque tu niña se la han llevado los extranjeros. Cuando Liu oyó esto, no sabía que los extranjeros querían adoptarla para incluirla en su familia, sino que ella había entendido que era para donación de órganos. Fíjense todas las fantasías espantosas, ¿no? Con lo cual pensó que ya nunca más verían a esta niña. Por ello, cuando yo aparecí con las noticias, fue un revuelo en la casa y en casi todo el pueblo, porque todo el mundo quiso venir a ver qué pasaba con las niñas que son adoptadas en el extranjero. La mayor parte de gente en las zonas rurales no había oído hablar de esto, y todo lo que queda son historias de la época de los misioneros, de lo que los misioneros hacían en sus orfanatos a los niños chinos, que son casi cuentos de horror. Entonces la madre biológica de Mian dijo, no deseo que vuelva a vivir con nosotros. Allá donde está, parece contenta y tiene mucho más de lo que nosotros podríamos ofrecerle. Solo deseo que aprenda chino para decirle que no la abandonamos. La deseábamos tanto, pero no teníamos otra elección. Espero que algún día me perdone y estoy tan agradecida por lo que sus padres han hecho por ella. Si me mandan fotos suyas de vez en cuando será suficiente para mí. Nunca la olvido, especialmente el día de su cumpleaños, no puedo parar de recordarlo todo de nuevo. Es una historia muy conmovedora de la que nos da cuenta esta investigadora, y luego hace toda una historia de la aldea que también es interesantísimo, y los caminos de la adopción. O sea, es un trabajo muy completo que a esta investigadora le tomó 4 años, en donde ella pondera las cosas históricas, económicas, sociales y psicológicas. Y yo creo que tendríamos que pensar más en toda esta cosa del sufrimiento que queda en las familias, del sufrimiento que queda en los niños y del sufrimiento que queda en las familias de adopción, porque dicen, la van a apreciar como un tesoro, pero ¿qué pasa cuando vienen a buscar ese tesoro? O sea, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con esa niña? ¿No? ¿Qué pasa con esa familia? Porque es un nuevo desprendimiento.
Entonces ahí está el dolor de ser arrancado de un lugar, o ser arrancado. Entonces eso me hace recordar justamente una película mexicano-española que se llama Saltar los cielos, que habla de esos niños que en la guerra civil mandaron los padres de Barcelona a Rusia. Entonces se ven las escenas, que son escenas verídicas o históricas. Están besando las madres a los niños en la boca y los suben al tren para salvarlos, para cuando triunfara la República, pues los regresaron para su casa. Y luego se ven unos hombres ya viejos alrededor de un brandy fundador, no Torres, diciendo pues que su vida ha sido muy difícil porque en Rusia son los españoles, y cuando han querido ir a España, en esa época les decían los bolcheviques. O sea, es esta cosa de qué lugar tengo, a quién pertenezco, realmente quién soy. Y me parece muy rico y muy creativo el enfoque de esta persona, de esta investigadora Vilch, cómo hace todo este trabajo y cómo se compromete y cómo entiende el dolor de las familias y ayuda a encontrar a los familiares y a unirlos otra vez, aunque sea para renunciar de una manera definitiva del caso este. Pero como ella tiene la sensibilidad de registrar esto, me gustó mucho ese trabajo. ¿Y qué podrías aportarle a Julia, como desde tu perspectiva psicoanalítica? Yo diría que hay mucha cosa que queda, dependiendo de la edad de adopción del niño, que hay una serie de marcas que quedan muy profundas, y que el siguiente trabajo, que es de Carmen Paramón. De Carmen, eso es que hay tantos nombres, exacto, para Paramón. Ella habla de la falla básica de Valiant, habla de cómo hay algo que queda, ese sentimiento de vacío. Ese sentimiento de vacío también lo va a trabajar Winnicott, de esa sensación de que algo falta, que tiene que ver con un rompimiento muy temprano. Yo creo que había que trabajar mucho más todas estas heridas y poder hablar de ellas y poder hablar de la culpabilidad, porque hay un momento en este segundo trabajo donde ella habla de la dificultad, de cómo se refieren a ellos. No dicen es mi padre o mi madre adoptivo, sino dicen es como si fuera mi madre, o es como si fuera mi padre, o era una madre para mí. O sea, es muy difícil decir esta es mi madre. Es decir, yo tuve una madre que me abandonó y ahora tengo esta mujer que me ha tratado como si fuera mi madre. O sea, la posibilidad de hablar sin culpa del afecto que se ha generado, de la posibilidad de hablar y de trabajar todas las marcas, las cicatrices que quedan de estos cambios afectivos, porque al final de cuentas nada hiere más al hombre que la falta de amor, sentirse no querido. Eso es lo que yo propondría, trabajar eso pues desde Winnicott, desde el propio Valiant que propone ella, trabajar esto, tal vez hablando, haciendo un trabajo como de grupo, trabajar cosas de la culpabilidad, del abandono, de lo traumático al final de cuentas, porque todas estas vivencias son traumáticas. Eso propondría yo, y para eso habría mucho más que trabajar. En este caso de adopción, los niños pierden su transgeneracional, ¿no? No tienen transgeneración los niños. Y además, la obligación de las personas que adoptan al niño, nada más es de ellos, de la pareja que adopta al niño. Pero los familiares, los abuelos o los padres de las parejas que adoptan al niño, no reconocen al niño como familiar de ellos, sino que si los padres adoptantes mueren, el niño regresa al orfanato, porque los abuelos no se hacen cargo de los niños. Porque además el niño tiene un fenotipo diferente. Ajá, y eso también hace difícil. Claro. Y bueno, tú fuiste a adoptar un chino, pues quédate con el chino, vamos a decirlo así. Pero también hay muchos casos donde realmente los padres adoptivos pueden querer a los niños. Sí,
el psicoanálisis las cosas son caso por caso, Sí. como cada historia tiene su forma de vivirse. Sí, hay padres, y yo he visto también abuelos que están muy comprometidos con un hijito adoptivo, muy profundamente comprometidos, y he visto padres muy poco comprometidos con su sangre de su sangre y carne de su carne, y les machacan la carne y la sangre todo lo que pueden, o sea, no es garantía. Yo pienso que lo transgeneracional es un punto muy importante alrededor de la identidad. Ahora no sé si vean que está muy en boga hacerse estudios de ADN para ver de cuántas raíces viene uno, que sí se me hace muy interesante. Y mucha gente quiere saber de dónde viene, qué pasó, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pienso que sí, que es importante también que cortar con unas raíces. Una psicoanalista muy famosa que se llamó Maud Manoni, ella tuvo una nana hindú, y entonces ella decía que el acento del arrullo de la nana la acompañó toda la vida. Sí, quedan marcas alrededor de lo sensorial, que es lo más primario, digamos, el sonido, los olores, todo ese tipo de cosas que marcan definitivamente, estoy de acuerdo. Sí, en el siglo XIX todavía pues las nanas, ¿no? Y las nodrizas que amamantaban a los niños, te quedaban los niños marcados más por las nodrizas y por las nanas, y las nanas y las nodrizas tenían esa intersubjetividad con los niños que perduraba toda la vida. Ahora, hay una cosa que se habla alrededor de la adopción, y es que una serie de psiquiatras franceses en el siglo XIX justamente empiezan a ver que los niños de los orfelinatos mueren muchos, y se preguntan el por qué. Entonces, ven que los niños están bien alimentados, están bañados y todo, pero les falta el trato, la cosa afectiva. Entonces es cuando surge toda la preocupación sobre la desaferenciación afectiva, o sea, niños que no son. Y después Spitz, muchos años más adelante, repite con unas mamás que son delincuentes y están en prisión. Los niños están en un lugar aparte, y él ve que los fonemas se producen mucho más tarde. ¿Por qué no tienen la estimulación de la presión? O sea, los cambian y los limpian, pero ni les hablan, ni les platican, ni juegan con ellos. Y esa falta queda marcada en el desarrollo, pues tanto cognitivo como sensorial. O sea, hay un retardo, y detrás está la depresión. Y ya más atrás pues está la propia demostración de Spitz de la depresión anaclítica de los niños que se dejan morir, de sentirse tan abandonados, ¿no? Una cosita nada más antes de que te bajes. El trabajo de Carmen, a Carmen le gustaría que le dijeras qué piensas. A Carmen me gustó muchísimo su trabajo, y ella habla mucho de la culpa. Ella es la que menciona ella es la que menciona justamente el que se habla como la madre, como, ¿no? Y ella es la que menciona también a Valent. La verdad es que, mira, ella dice en un momento dado, cuando dice cómo nombrar las parentalidades sociales. En los casos en que las relaciones coparentales se mantienen o se prolongaron hasta la defunción de los progenitores sociales de forma satisfactoria, se valoran especialmente los aprendizajes, los modelos de comportamiento, las ayudas económicas, los cuidados y estimación recibidos en la infancia, adolescencia, juventud, es decir, hasta la madurez social. En etapas posteriores de grandes cambios de vida, tal y como se comporta el hecho de emigrar, a los que más adelante me referiré, también son altamente valorados, es decir, el conjunto de cuidados que en nuestra cultura conforman las representaciones culturales relativas a los atributos de un buen padre o una buena madre biológicos, se sobrevaloran de forma recurrente en el caso del parentesco social. Y a pesar de que en nuestra cultura a menudo la expresión de los sentimientos no tiende a ser muy fluida, las afirmaciones relativas al cariño hacia los protagonistas adultos de coparentalidad son rotundas, al tiempo que repetitivas, dado que el repertorio de términos para referirse a ello por lo general es limitado.
Sin embargo, los términos con los que nombran al padre y la madre que acogen constituyen un problema no resuelto. Una cosa que se la voy a decir, que eso no sé si se lo han dicho a alguien, que claro yo, a donde se cría una es a donde quiere a las personas, en donde quiere a las personas, porque allí estaban mis tíos, que me creo que eran mis padres. O sea, ahí está toda esta confusión. Y entonces, esa es una cita de ella de un diario de campo, y dice: en mi opinión, esta cita por un lado es una buena síntesis de la definición académica de parentesco social, desde lo que trabajamos, ya que declara sin ambajes que a raíz de haberla criado, los sentimientos que la unían a sus tíos eran los que se le atribuyen a un padre y una madre biológicas, y los nombra como tales sin paliativos. Y por otro lado, la confidencialidad con que se introduce el hecho de nombrar, de atreverse a nombrar, sin encubrimiento alguno, la experiencia de parentesco social, sugiere la transgresión que supone poner públicamente en juego esa concepción del parentesco, es decir, mantenerse abiertamente a ellos, referirse abiertamente a ellos, nombrándoles madre y padre, supondría poner en cuestión la concepción tradicional de parentesco, y de ahí las bases de uno de los pilares en torno al que se erige nuestra organización social. Era como una madre para ella, era como su madre, para mí fue como una verdadera madre, etc. Entonces, me parece que los trabajos, hablando ambos de la adopción multicultural, de las vicisitudes que pasan los niños que van de un lugar a otro, de la forma en que los sujetos atraviesan este proceso de adopción, los que dan al hijo en adopción, los que reciben al chico en adopción y el propio hijo, cómo viven esto, cómo lo atraviesan, cuántas cosas se rompen y cuántas cosas habría que remendar. Creo que son puntos muy importantes. Los dos trabajos me parecieron lindos, creativos, ricos, y en medio de la cosa triste también lúdicos. Entonces yo las felicito a las dos, no las conozco. Son encantadoras las dos. Bueno, gracias, Ana María. Puedes leernos tu... ¿Ustedes trajiste algo? Bueno, porque necesito que te vean en la cámara. Besitos a todo el mundo. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. No, gracias a Dios. Me han hecho. Oye, Cita. Pero ¿por qué no pasan allá tantito? Por favor. Bueno. Yo lo que podría contar Y el llamado chao. es básicamente lo que yo he tenido oportunidad de ver desde la consulta y de ver un trabajo que tú conoces en Aldeas SOS, y que creo que todo el mundo sabe a lo que me refiero, y si no, bueno, Explícanos un poquito eso. Bueno, Aldeas SOS, al menos en este país, sabemos que viene de origen después de la Segunda Guerra Mundial y que se crea a nivel internacional, empezando por Europa, con todos los chiquitos que quedan huérfanos y abandonados y que no hay quien les dé una familia. Y hasta donde sabemos, se han ido multiplicando a lo largo de toda Europa y sé que en América. En México, hoy por hoy hay 16 aldeas en diferentes áreas, no recuerdo exactamente cuáles, pero justo las forman y las conforman donde hay suficiente población de niños abandonados. Nuestro país tiene algo que se llama el DIF, que el DIF es quien defiende gubernamentalmente a los niños y quien les da apoyo médico, apoyo psicológico, apoyo asistencial, y este organismo hace las veces de detectar si es que estos chiquitos tuviesen alguien más, aparte de padres que son quienes dicen abandonar. Y entonces, si son abuelos, tíos o lo que fuese, si están en condiciones económicas y en una condición mental adecuada, les otorgan a estos niños, por supuesto, antes de 18 años. Pero lo que sí sabemos es que cuando el DIF
da a estos niños en las aldeas SOS es porque ya no hay nadie más de la familia nuclear o la familia extensa. Y para ese momento estas aldeas tienen casas que sostienen a los chicos desde meses algunos, tratan de conservar a los hermanos, hermanas, si es que hay varios en la misma casa. Hay una madre que asume el rol como tal, pero hay unas tías que hacen la suplencia de cuando esa madre no puede estar presente, porque tiene que llevar a algún chico al médico, al colegio, algún trabajo específico. Y a mí me llama mucho la atención, y lo he comentado contigo y con otros colegas, que curiosamente se replica esto de que qué curioso que quien es el administrador de las aldeas, cada aldea tiene varias casas que cuentan con todo lo básico y lo necesario más el sustento económico, van a las escuelas públicas más cercanas, pero quien administra en la gran mayoría son señores varones. Cada madre de cada una de estas casas, creo que semanalmente tienen que ir las 8 o 10 madres con este señor administrador a platicarles cómo están las cosas con los chicos, chicas, y ponerlos como al tanto de qué pasa o cómo resolvemos. Y en el qué pasa y cómo resolvemos, a mí esto me dice desde mi lectura, y no digo que sea válida, sino digo que es mi lectura, que penosamente se replica lo que pasa en la sociedad. Al varón hay que informarle de lo que sucede, lo que la madre puede, medio puede o no puede solucionar, con apoyo de una tía. Pero tanto esa madre como esa tía son adoptivas. O sea, son mujeres que se han comprometido a asumir un rol de madres biológicas. Muchas de ellas fueron madres biológicas. Ahora, por la razón que fuese, deciden integrarse a este grupo. Estas tías también, en ocasiones son madres biológicas, pero ya esos hijos crecieron y ellas quieren seguir dando su trabajo en esto. Y creo que como trabajo de estas mujeres es muy loable, sin embargo, a mí me ha tocado trabajar con estas mujeres. Y estas mujeres, la primera experiencia que tengo es, ya las vamos a jubilar. Y yo, ¿te acuerdas que lo platicamos? Y yo dije, y tú me reiteraste, ¿quién se jubila de ser madre? Y dijimos, es que no te jubilas nunca. Pero justo cuando a mí me dicen, tienes que trabajar con ellas para ir haciendo el desprendimiento con los chicos, yo lo primero que digo es, ¿en qué sentido? Que se vayan desconectando. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te vas desconectando de niños que has estado en la vida ahí? Ah, bueno, porque institucionalmente, por edad y por años cronológicos de la madre, pero por años trabajados, tienen que dejar de estar a cargo de los chicos. Y entonces se les da eso que se llama seguro social y se les da una indemnización. No me preguntes de cuánto, pero quiero suponer que es un sueldo. Porque te dieron casa, techo y alimento. Y penosamente, el desgarramiento de estas mujeres que lo hicieron conmigo, pues yo eso no lo pude comentar, porque es esto que se llama abrir terrenos emocionales en términos personales e individuales. Pero a la hora que me pedían un reporte, yo dije, perdón, el reporte lo hago de lo general. Entonces, fue un trabajo de 10 meses, quizá mes a mes. Y mes a mes era la reunión de estas mujeres que al final efectivamente acabaron siendo jubiladas, pero para la sorpresa de propios y extraños fue que esos chicos que habían crecido con ellas, las iban a buscar a donde se fueron ellas a quedar, no me preguntes dónde. Algunas me decían, voy con mi familia de origen al pueblo, yo que sé qué, dónde en el estado, vaya usted a saber cuál. Pero esto que hacían era como para ellas sentirse bien acogidas por sus propias gentes, pero cuando empezaron los hijos y después los nietos, o sea, la tercera generación, para mí es aquello que tú y yo comentamos, no te puedes jubilar. De madre. Claro, te jubila la institución, te indemniza la institución, pero yo de repente dije, mira qué curioso,
Estas por haber decidido haber adoptado a los hijos de la manera que fuese, tienen estas dos gratificaciones, la seguridad social más la seguridad económica. Tú y yo, que somos madres biológicas, a ti nadie te va a indemnizar, a mí tampoco. Ni vas a tener un seguro más que el que hemos trabajado. Entonces es, qué ironía. Pareciera que nadie nos reconoce el ser madres biológicas, más que si es que trasciendes en una segunda, tercera generación y tienes opción para poderte amarrar de otras maneras. ¿Qué pasa con las tías? Pues mira, todavía no lo sé, porque yo no he tenido ese contacto. Yo sé que las tías son estas mujeres que al tiempo se convierten en madres, o sea, hacen el reemplazo de quienes se jubilan y que van justamente moviéndose hacia este lado. Acabo de estar recientemente, ahorita te estoy hablando de mediados del mes pasado, justo para capacitarlas a estas madres de qué se hace con el cuidador, o sea, cómo se cuida el que cuida. ¿Y cómo se cuida el que cuida? Pues es que no te cuidas. Y entonces había que enseñarles cómo se cuidan, porque ellas todo el tiempo están cuidando, pero ¿a ellas quién las cuida? Bueno, en este caso, las madres que fungen como madres de los niños, estas madres están ejerciendo una parentalidad. Absolutamente. Y las tías que están junto con las madres ejercen la coparentalidad. Te cuento que ahí yo lo pongo en una interrogación porque no son siempre las mismas tías. Las tías están rotando. Entonces las tías, no hay la misma tía en la misma casa, a diferencia de las madres. Y entonces esto hace, para mí, la apertura de que yo conozco a este gremio, o sea, yo niño, pero este gremio es el que me protege y que me cuida. Claro, las aldeas son cerradas, o sea, no pueden salir al mundo más que a las escuelas, a las cosas médicas, a las cosas recreativas, pero las tías son las que están presentes cuando las madres no pueden estar. Sin embargo, dependiendo del número de casas, puede haber un par de tías para cada casa, o sea, se duplica la cantidad y se duplican en funciones, pero no son nunca las mismas tías, entonces no hacen los mismos apegos. No son los mismos apegos. Pero comparten la parentalidad de diferente manera, claro. En estos casos considero que no existe ningún lazo de parentesco social, o parentesco como lo manejan las compañeras españolas. Allí no existe parentesco. Existe un parentesco, sí, pero no un parentesco biológico ni nada, es un parentesco como un parentesco elegido, porque es un parentesco elegido que la eligieron como madre y fue la madre de esos niños y ellos la aceptaron y allí sí hubo intersubjetividad. ¿Qué quiere decir intersubjetividad? Que se relacionaron sentimentalmente los niños cuidados por las madres y después que se va la mamá, lógico, la mamá sustituta, los niños tienen que buscarla, o los jovencitos, o los nietos, y todo, porque la consideran ya su madre, ¿no? Como las nanas. Sí, por supuesto. Mira, yo recién me entero, ahora en este viaje que les comento, que resulta que la institución DIF, que es esto a nivel nacional, está haciendo absolutamente todo lo posible y lo imposible. Lo que antes dijeron que no encontraban a los padres biológicos o familia extensa, de buscar abajo de las piedras hasta que aparezcan, para regresar a estos chicos a su lugar de origen, con sus padres biológicos. Claro, si este hombre y esta mujer o estos tíos, abuelos, están en condiciones. Pero, ¿por qué lo están haciendo? Porque de repente, con tal cantidad de chicos que están desapareciendo en nuestro país, la pregunta es, ¿estos niños no están acá? O sea, no están acá en las aldeas o no están por ahí perdidos, yo qué sé. Pero a mí me sorprendió ahora esta información, porque ahora están volviendo a que se vuelvan a los propios. Y la otra, que bueno, yo no sé si hay tiempo, pero que me gustaría comentar, porque en caso clínico personal, llega conmigo una madre a decirme, vengo
porque mi esposo jamás me permitió que les dijésemos a nuestros hijos adoptivos que eran adoptivos, cuando estos chicos ya eran chicos mayores. En el momento que el hijo varón, una mujercita ya casada y con hijos, y un varón que justo ella va a una graduación de él, pero no académica, sino porque este fue un chico adicto, alcohólico, y se mete a AA. En el momento que se va a graduar, se los llevan a un retiro y entonces invitan a los familiares. Y al llegar ella al momento de la graduación, les piden a los padres o quienes se hagan responsables que hablen con sus familiares de algo que ellos consideran que es un secreto que nunca saben. Y entonces ella le habla y le abre al hijo el secreto de su adopción. El hijo aparentemente se lo agradece, pero le pregunta, ¿y mi hermana lo sabe? Porque le dice, tú y tu hermana. Y le dice la madre, no. ¿Y lo sabe? No. Porque papá lo prohibió. O sea, se lo prohibió a ella. Pero este caso fue tan severo que cuando este hermano le informa a la hermana, que es adoptiva, y cuando la hermana lo sabe, la hermana que era la adoración del padre, la hermana castiga a los padres adoptivos quitándole a los nietos, les impide volver a ver a sus hijos. Y dices, o sea, es toda una condición de emociones en estos secretos familiares que sistémicamente hablando hacen toda una conjunción de problemáticas brutales donde, al menos yo digo, nunca, jamás, nunca hay que guardar ningún secreto de la índole que sea, porque hemos visto a la vuelta, en nuestro caso, de 1000 años de ejercicio profesional, que te resulta... Nosotros tenemos ahorita un problema, nosotros, porque que tenemos una amiga de hace años, ¿no? Entonces, cuando ella adoptó a una niña, la sirvienta tuvo su niña, no la quiso, se la regaló a la muchacha esta. Entonces, fuimos a su bautizo y todo, la niña muy bien, pues empezó a crecer la niña, allá cumplió 15 años, fuimos a su fiesta de 15 años, y entonces esta niña, Norma, que es nuestra amiga, tiene el conflicto de decirle, ¿qué hago? ¿Le digo que es adoptada o no le digo que es adoptada? La niña la quiere mucho como su mamá, a la familia de ella, pues es su abuelo y la señora ya murió, ¿no? Entonces, pero, digo, ¿qué? Dice, ¿qué hago? Entonces, pues sí, nos metimos en un conflicto, él y yo, ¿no? Pensé, ¿qué hacemos? Le decimos que le diga o que no le diga. Nosotros llegamos a la conclusión de que, mira, mejor no le digas nada, mejor hasta que te preguntes ahí, como cuando los Reyes Magos, ¿no? Oye, ¿de veras que son los Reyes Magos? Existen los Reyes Magos, y ya cuando te pregunte, entonces le dices, pero no sabemos si deba de decirle o no deba de decirle. El 15 estuvo muy bonita, ella es su adoración de Norma, la niña, ¿no? Y la niña adora a la mamá. Entonces pensamos, como las vemos tan unidas, pensamos que vaya a haber algo, ¿no? Que, así como dicen, no me estás consultando, te cuesta honorar. Pero yo lo que hice fue justo lo que acabo de comentar. Creo que lo dijiste soy fuera la idea de que estos secretos no deben permanecer. Nunca falta el ángel de la guarda que se va a informar a esa chiquita que esa niña es adoptiva y va a salir de la nada el día menos pensado, si no es que ella de alguna manera lo intuye. Pero esto complica las cosas por mucho. La constitución de la persona a partir de mentiras lo único que genera es esta sensación que nos decía De vacío Ana, de vacío y de falta de identidad. y de falta de Claro, claro. Bueno, yo quisiera que insistir un poco en que trabajáramos sobre los trabajos de Julia y los trabajos de Carmen, porque ellas están esperando que nosotros les aportemos o les digamos qué pensamos. Ya oyeron lo que dijo, lo que leyó Ana María de esta niña china y de la historia de su familia y cómo es que acaba en esta adopción internacional. El trabajo de Julia es enfocar este asunto de la adopción internacional
y ver cómo se está construyendo socialmente el proceso globalizador de estas adopciones porque son masivas, son creo que 125,000 niñas en España, y han ido aumentando porque los españoles no tienen hijos y hay una reducción demográfica, pero en lugar de tener hijos entonces han planteado la adopción como una posibilidad. Julia insiste en que se tiene que hacer un análisis multifactorial, que además tiene que tomarse en cuenta, y tú también lo hiciste en su diseño, Jordi y Aurora, que tendría que verse el plano sociocultural, socioeconómico, demográfico, y a partir de ahí poder entender cómo se están dando estos procesos, porque no se pueden ver solamente en el aspecto micro. Por eso era importante que Estela revisara esto, lo vas a revisar después en la semana. Y vamos a hacer nuestra tarea, Estela. Porque ellos insisten en que los factores sociológicos de este proceso de parentalización culturalizada, y como decía Ana María, de la ruptura de los que dan en adopción, la problemática del niño y los problemas que tiene la familia que adoptante, no se pueden entender si no se ven desde un punto de vista mucho más amplio, mucho más sociológico. Julia, por ejemplo, aquí claramente dice, como ya parece ser que es un consenso, que la relación o la existencia de los padres biológicos es absolutamente innegable. Aunque no se sepa, están ahí. Aunque sea a nivel inconsciente y esta niña no se lo haya dicho, ese fantasma está ahí. Y en la medida en que esos padres biológicos no se transformen en un personaje socialmente elaborable, pues son bastante complicados y perniciosos para el desarrollo de la familia, del niño y de todo el proceso. Entonces, bueno, ya la parte de la existencia de los padres biológicos como una realidad, eso ya parece ser que hay un consenso. Pero ahora, ¿cómo, en qué calidad están tejiéndose estos procesos de adopción internacional? ¿Hasta qué medida el niño se vuelve una mercancía? Por ejemplo, la Aurora lo comenta ahí, dice que tuvo una discusión importante con algunas gentes de Argentina precisamente, que planteaban que los niños en la medida de lo posible deberían ser reintegrados a sus comunidades de origen, porque la no reintegración de estos niños es una pérdida muy importante para el niño y para la comunidad de origen, que llevarse al niño a otro país, a otra condición, en otra situación, es un desgarramiento demasiado brutal y que no es aconsejable, ¿no? Habría que discutirlo. Y cómo el niño se adopta con esta idea salvacionista, dice Julia, de que el pobre niño no lo querían, lo dieron en adopción porque sus padres no tuvieron la posibilidad ni la capacidad ni el afecto para retenerlo. Es, digamos, y yo lo voy a salvar porque lo adopto, es una perspectiva occidental, católico, judeo, más bien cristiano básicamente, en donde la caridad ignora la complejidad del contexto preadoptivo y toda la complejidad social que se da para que un niño quede en esas condiciones. También lo dijo Ana María y yo coincido con ella, el problema del como si fuera mi madre y como si fuera mi padre y como si yo fuera su hijo y como si... Está hablando de este proceso occidental de analogación del hijo adoptivo como si fuera un hijo verdadero, que nunca llega a ser y nunca va a ser. Y no como en otras culturas donde el hijo adoptivo nunca será un hijo verdadero, pero tampoco será alguien no querido o rechazado o que no tenga un lugar en la comunidad, pero no se analoga, no se establece esa analogación jurídica que tiene más que ver con el paso de la propiedad que con la cuestión afectiva y de identidad. Y entonces, ¿cómo esta analogación se vuelve tan problemática, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aldeas infantiles, las madres no son como si fueran, no son.
simplemente ellas son las encargadas de cuidar a los niños, se establece una relación muy fuerte de parentalización mutua, pero nunca se pretende que la madre sea la madre verdadera del niño, jamás. Y desde siempre, ¿cuál es su condición? No importa que lleguen desde bebés, o sea, desde siempre se les informa esto. Sí. Y además hay otra cosa muy interesante que sucede en las aldeas infantiles, que lo estaba también... Infantiles ahora y juveniles, porque evidentemente han ido creciendo y ya el nombre se convirtió En juveniles. una adultez porque los 18 años cortan. Los niños de estas aldeas son niños muy traumatizados. Vienen de condiciones brutales. Han sido violados, han sido maltratados, han sido abandonados. O sea, sus padres han abusado de ellos, han sido sometidos a drogas. O sea, estos niños vienen del infierno, pues. Y la manera como se recuperan en estas aldeas es verdaderamente impresionante. O sea, el grado de incorporación social, de elaboración social, es muy, muy alto y es muy bueno. O sea, se ha considerado que estas aldeas son una opción bastante favorable, a diferencia de la institucionalización o de algunas formas de adopción de otro tipo. Por eso me parece que lo que habría que decirle a Julia, y que estaríamos de acuerdo con Carmen, es que la edad y la manera como se da el proceso es muy importante, es cómo vivió el niño, cuál es su historia, cómo lo entregaron, a dónde lo llevaban, quién en realidad fueron sus padres, qué fue exactamente lo que pasó, son datos centrales para la adopción de un niño, que si no se tienen, pues el niño se queda con estas memorias inconscientes que quién sabe cómo van a ser manejados en el proceso de la adopción. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo y me parece que Julia ha hecho un trabajo excelente porque efectivamente, como dice Ana María, ha empezado a incluir ya las partes afectivas y subjetivas del proceso en los dos campos. Creo que falta, y lo está pidiendo Julia, este análisis sociológico del proceso para poder verdaderamente entender cómo se está moviendo esta adopción internacional. Y hasta qué punto el niño se vuelve mercancía y hasta qué punto el niño no se vuelve mercancía y se vuelve un vínculo verdaderamente más allá del proceso de mercantilización y de satisfactores. Sí, a bote pronto, porque no conozco el trabajo, pero después de escuchar a Ana María un poco, y con esta, digamos, preocupación, yo sí creo que habría que analizar el proceso de adopción internacional, también es nacional, pero el internacional en este caso, pensando en la geopolítica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los fenómenos en un contexto mundial de capitalismo globalizado, pues no se escapan de ello. Por más buena voluntad que hubiese. O sea, ahí hay un componente estructural, por decirle de alguna manera, que regula relaciones internacionales que normalmente son políticas. Y en ese sentido siempre hay una proyección que trasciende a los sujetos. Hay un propósito estatal que trasciende a los sujetos y que los sujetos servimos para desarrollar, para cumplimentar ese propósito, tratar de llevarlo a la realidad, a la práctica, a la concreción del proyecto. Entonces, eso es lo primero que se me ocurre a mí pensar a bote pronto. O sea, quiero pensar, se me ocurre pensar en este momento también en una institución que ha sido transhistórica, por decirlo de alguna manera, que es, por ejemplo, las iglesias, pero principalmente la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, que fue feudal durante el feudalismo,
fue absolutista en la construcción del absolutismo y monárquica, etcétera. Y aunque aparentemente en la forma siga siendo un poco monárquica y absolutista, también es capitalista. O sea, no podemos pensar en esta institución como institución más allá de los sujetos, de las personas, etcétera, como una institución que se adopta para mantener pues una presencia, un poder, digamos, en donde efectivamente pues el intercambio, la valoración, la capitalización están presentes, más allá de la buena voluntad, el buen mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo sí creo que no podemos entender las instituciones sociales sin no entender el contexto nacional, local, nacional, internacional en el que estamos inmersos. Entonces, un elemento central, algo oía con lo que decía Ana María, que hay una garantía jurídica por el Estado chino de que son niños que no van a ser reclamados, ¿no? Hay una garantía jurídica. ¿Qué espera uno en el capitalismo cuando uno compra algo o cuando uno toma la posesión de algo? Que no haya reclamos. Eso es mío per se. Es mío de mí. Bueno, efectivamente, ahí ya se atraviesa el mío de mí de personas. Pero es que el capitalismo está atravesado, todo, o sea, el sistema somos personas. Y desde las personas construimos o reproducimos ampliadamente el sistema. Entonces también las personas estamos ahí. Nuestra psique, yo supongo, nuestra psique está conformada desde ahí. Lo veamos o no lo veamos, lo hayamos analizado o no lo hayamos analizado, etcétera, etcétera. A lo que me refiero es que no podía ser de otra manera. Si nos vamos al pueblo de origen, bueno, ahí hay otro tipo de relaciones que están, digamos, están subsumidas en el entorno del capitalismo, pero que son de otros tiempos históricos. Entonces la comadre pues cuida al niño, pero sabe que la mamá está allá, etcétera, etcétera. O sea, hay claridad porque esas relaciones eran así eran, así fueron en otros tiempos históricos. Y lo interesante del capitalismo también es que subsume todos esos, o muchos de esos tiempos históricos que nos precedieron. Y aquí estamos. Y entonces esto lo hace todavía más confundido, confuso. Yo puedo seguir un poquito tu idea, porque ahorita que lo traes a colación, yo lo asocio con esto. Yo le preguntaba a los coordinadores o directivos por qué solo había 16 aldeas en diferentes estados. Y para mi sorpresa, me dijeron, es que hay estados donde no hay niños abandonados. Dije, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la familia extensa, y si no es la familia extensa, es la propia comunidad la que se hace cargo de ellos. O sea, los jalan, los protegen, los cuidan, les dan lo que tengan, pero no los dejan. Que a mí eso no sabes de qué manera me hizo sentido, porque uno de esos estados es mi estado. Yo dije, wow, ¿esto es cierto? No, sí. Por eso no se ha multiplicado a 32 estados, que serían los estados de nuestro país. Hay 16 o 17, que no recuerdo ahora. Entonces, lo que estás planteando tiene un peso de verdad. Y de verdad porque hay un sentido. Si yo te desarraigo, ¿con qué te vas a amarrar? Con lo físico, con lo geográfico, con lo que quieras, y con todo lo que hemos estado escuchando y con todo lo que hemos estado viendo y leyendo. Pero hay algo ahí que si no te da un sentido, al final lo vas a ir a buscar. Porque todos los que trabajamos clínicamente hablando y con hombres y mujeres adoptivos que han sido adoptivos y que han adoptado, lo que siempre quieren saber es de dónde vienen. Y van a buscar abajo de las piedras hasta que aparezcan el origen. Y dices,
¿Y cómo? Si están del otro lado del mundo, el tiempo habla y las cosas se concretan, al final, porque su única idea, lucha y hasta utopía es encontrar a los padres biológicos. Sí, eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con las chicas chinas que han regresado a sus pueblos de origen y han buscado su familia biológica. Y lo que pasa es que esa familia, para esa familia, nunca los dieron en adopción. Entonces, no los viven como un hijo que dieron en adopción, sino como un niño que se perdió o como un niño que fue entregado por alguna razón, como decía en el caso de esta chica, y que cuando los vienen, los reciben. En este caso dijo la señora, yo no quiero que venga, no la necesito, no quiero que cambie su familia esta por esta, pero la niña sí va a buscar a esa familia y la otra familia sí va a buscar a la otra familia, y lo que ella dice, Julia, es que se hacen familias transnacionales, que en realidad lo que pasa es que se va a conformar una familia transnacional con una interacción entre países en donde se va a conformar nuevas dimensiones de relación social. Pero ¿qué impacto tiene la familia cuando llega una persona que ya vivió 20 años fuera de ella y llega a quererse integrar a la familia? Eso es impactante para la familia porque no lo saben, aunque sea la familia biológica. Porque tenemos otro caso de una muchacha que se acaba de casar. Esa muchacha nada más vivía con el padre porque corrieron a la mamá cuando estaba joven, no quisieron saber de ella, le quitaron a la niña y se quedó la mamá y la suegra y el señor con la niña. La niña creció nada más con el papá, tranquilamente. Nunca supo de su mamá, pero en el momento que se iba a casar, la mamá del muchacho dijo, bueno, yo quiero saber quién es tu mamá, ¿no? Y dice, pues es que mi mamá quiere saber dónde esté, yo no sé, ¿no? Pues él la tiene investigando a la mamá, a la suegra, investigando, y pácatelas, queda con la mamá. Y está en Estados Unidos la mamá, y le habla por teléfono a la mamá diciendo que la muchacha ya se va a casar, que quiere hablar con ella. Entonces, hablan las dos, pero fue un problema, bueno, se suscitó un problema muy fuerte, ¿verdad?, entre la familia de aquí y ella, la señora de allá, porque la muchacha pues no la reconoce así 100% como mamá, porque vivió con la abuela y con el papá. Entonces tienen un conflicto muy fuerte. No, pues desde luego que son cosas que no son fáciles, pero son parte del proceso mismo, ¿no? Pero aquí es institucionalizado. O sea, ¿Es qué? no es institucionalizado, la institución participa. Estamos viendo los chinos, que son los que, bueno, en este caso en particular estamos viendo el tema que más nos interesa. Entonces son los chinos, ya hay una institución que está participando y que de alguna manera se hace más formal. Aquí estamos hablando de algo así muy empírico y que la misma vida lo va uno llevando por el camino. Aquí un poquito para ver sobre el tema y lo que tú estás comentando, considero que el documento es de alguna forma derivado de una tesis doctoral, tiene mucha información. Para mí en la metodología está la clave, y aquí ella lo menciona muy bien. Dice, en la metodología, que ella le llama la metodología real, dice que hizo observación participante, entrevistas con familias biológicas, mediadores informales, personal de orfanatos públicos y privados, personas de ONGs, inclusive fue a fuentes, cómo se llevaba la situación en los periódicos chinos, en la web. Entonces yo digo que ella tiene información, aquí más bien habría que saber, y tú con lo que decías hace un momento, de qué es lo que ella necesitaría que nos aportaran. Yo considero que la información ella la tiene, y yo preguntaría, bueno, ¿y dónde están sus cuestionarios de las entrevistas o las preguntas que hacía? Porque yo creo que ahí está aquello que nosotros no conocemos y que de alguna manera pues no hubo probablemente en el documento, que es qué le contestaban los padres biológicos, las personas que adoptaron a esa niña, la misma institución, en fin, creo que ahí está la clave. Yo pienso que sí debe de tener un cuestionario y de ahí va a salir todo lo que de alguna manera nosotros ahorita nos estamos preguntando. Información cualitativa y cuantitativa. Todas, es como cuando llega una persona contigo y te pones a platicar, ¿no? Es la entrevista clínica y de ahí empiezas tú a obtener toda la información. Para mí está la información y esta chica debe de tener ahí todo
y de ahí ella debe de ir, inclusive de esta información, ir entresacando todos ellos aspectos que de alguna manera todos hemos trabajado. Por eso la metodología a veces también es bien importante. Fundamental. Exactamente, porque bueno, ¿qué fuentes tengo? Los cuestionarios deben tener infinidad de preguntas, porque si no, yo cómo llego, o qué es lo que yo voy a buscar, es el objetivo de lo que yo quiero encontrar. Y inclusive en algunas de las entrevistas que tiene, de manera corta, dice que es un libro diario de campo. Entonces, yo pienso que ahí es donde está la clave y ahí podríamos obtener toda esta situación. Lo que sucede, qué es lo que pensaba el padre biológico, porque los entregó, qué sentía, en fin, que de alguna manera lo deja sentir en el escrito, pero pienso que todavía hay más de profundidad y ahí está para mí ahí está toda la información. O sea, tú dirías que viéramos los datos y pudiéramos nosotros analizarlos. Sí, de hecho ella también, creo que por aquí, y me parece bien interesante en los comentarios, porque también en cada trabajo profesional siempre dices lo ideal, ¿no? lo que podría venir más adelante. Y aquí dice ella en los comentarios, los finales, seguir trabajando en la metodología. O sea, ella sabe yo pienso que en la metodología sabe que ahí está parte de la clave. Tener personal en China, en Estados Unidos, en España, bueno, ella lo ve de esa manera y me parece muy lógico, porque si no, ¿cómo vas a saber lo que se piensa aquí, lo que está pasando aquí y lo que está pasando en otro lado? Inclusive a mí me parece que sí es bien importante para una investigación, no nada más como antropólogos, que ella también lo menciona, que trabajan solos, están acostumbrados a trabajar solos. Aquí yo considero que sí debería de haber más gente trabajando con esto. Una cosa más interdisciplinar. Definitivamente. Y creo que con la metodología, por ejemplo, ¿qué sucede con los cuestionarios que ella tenga o las entrevistas que ella realiza en sus apuntes? Que posiblemente una persona con otra profesión pueda ayudarle para poder ir aclarando esas preguntas que nos estamos haciendo y que ella también ella lo plantea la necesidad de la intervención de una perspectiva sociológica. Exacto. Y la necesidad también de más participación de lo psicológico, sí, para ver cómo se está moviendo esto. Y sí considero que, sin caer mucho en el psicologismo, pero sí creo que sería una de las profesiones más importantes y que mejor acompañarían al antropólogo, porque de alguna manera tenemos experiencia en lo que son entrevistas, cuestionarios, elaborar cuestionarios, toda esta situación, y que de alguna manera la metodología creo que la conocemos un tantito. Entonces considero que una vez haciendo equipos de trabajo para ir a atender estas situaciones, y si efectivamente, si queremos hacer un estudio comparativo o un estudio de seguimiento, o sea, seguir, si la persona está en China y el otro está en España, que alguien esté en España, como ella inclusive también creo que lo menciona, estaba en España, pero tuvo que estar en China también varios años. Entonces eso le da a los investigadores esa facilidad para no perder de vista esa relación de que se presenta, de que viene de aquí, pero llegó acá. Bueno, yo estaría de acuerdo contigo, pero yo te diría que psicológicamente tendríamos que ver, aparte de la técnica de la entrevista, aparte de los cuestionarios, ¿qué sería lo que buscaríamos? ¿Cuáles son los factores a los que psicológicamente apuntaríamos? ¿Cuál piensas que son? Inclusive lo que estábamos comentando ahorita, que puede ser el punto en el que se ha trabajado muy poco, ya que lo menciona y creo que todos coincidimos, es la situación de que ¿qué piensa el niño? ¿Qué piensa el menor? Ya por ahí creo que podríamos empezar, y muy probablemente armando lo otro, entresacando la información que nos dan. Entonces ya una vez teniendo completo este panorama, entonces bueno, ¿y el niño qué es lo que piensa? Y de ahí entonces empezaríamos nosotros a trabajar para que pues, los efectos, que creo que estamos hablando de daños, pues no sean también tan fuertes, ¿no? Tan agresivos. Bueno, pero ahí te estás centrando de nuevo, Sergio, en el niño. ¿Y los papás? ¿Cómo le van a...? Les estaban diciendo ahorita lo que un papá sufre, lo que vive y cuáles son todos sus conflictos en relación. ¿Cómo abordarías la problemática de los papás? Bueno,
Habría que ver su condición. Creo que en la mayoría de los casos, y no sé si sea universal y la experiencia que se puede tener, pero lo que sale en los periódicos regularmente es cuestión económica, la primera. O también de las personas que quieren tener niños. O sea, pienso que son los dos campos principales. A lo mejor sobre eso, para partir, empezar a elaborar preguntas de investigación para saber si de ahí nos puede ir llevando el camino para ir conociendo esa situación que tú estás planteando. Pienso. O sea, tú sabes que al momento de que se hace una investigación te planteas preguntas. O sea, aquí la pregunta sería, bueno, si mi pregunta es los papás, yo quiero saber qué es lo que pasa en los papás, qué es lo que piensan los papás, por qué esto. Entonces te pones a trabajar sobre temas, sobre preguntas de investigación para llegar con los papás, ya sean los biológicos o los adoptantes. ¿Sí? Entonces, yo creo que según tu investigación es como tú vas elaborando, vas viendo tu camino y vas pensando en cuál pregunta de investigación es la que te puede llevar para alcanzar ese objetivo. ¿El objetivo es cuál? El objetivo es, yo creo que es tratar de entender, primeramente, yo diría, primero entender el fenómeno como lo estamos ahorita tratando de hacer. O sea, es un fenómeno bastante complicado porque hay muchas variables que yo estoy viendo ahorita que ya están contaminando más el punto. No hemos tocado el tema, o creo que sí alguien lo dijo hace un rato, pero lo que ya cuestan los hijos. En cierta medida también hay tráfico de niños, entonces ahí ya tenemos un contaminante. Entonces tenemos que separar eso y ver realmente con quién vamos a trabajar, con instituciones, ¿qué instituciones? Yo preguntaría también si efectivamente, aunque dicen los chinos que son transparentes y muy correctos y muy seguros y todo, habría que primero que ver si efectivamente son tan correctos, tan seguros y tan transparentes. No, pues Julia dice que no son. Entonces ahí ya partimos del problema. Que se están robando niños en las aldeas porque la demanda de niños chinos en el mundo es altísima. Entonces ya hay bandas de gente que se está robando a los niños. Ya hay orfanatos que les quitan a las gentes a los niños bajo diferentes trampas y mentiras porque reciben cantidades muy fuertes por esos niños, claro, de parte del extranjero. Entonces, si bien el proceso se vendió en China como un proceso muy puro y muy claro, la demanda económica produjo que se generara una situación social, un mercado de niños. Un mercado de niños. Y son propagandas también que muchas veces se dan, ¿no? A veces te pintan lugares, países, qué sé yo, que es lo mejor, y ya al rato cuando empiezas tú a vivir un poquito, a convivir o estar un tiempo, te das cuenta que la situación no es tal y como la señalaban. Entonces yo creo que partiendo de ahí es como podemos ir separando algunos puntos y decir, bueno, además como investigadores yo creo que no vamos a querer abarcar todo, yo creo que también habría que ir por partes, así yo considero como ella dijo, de España a Cataluña, y tomó nada más unos casos. Claro, imposible. Son más de 1.000 millones de chinos, entonces habría que ir viendo esto. No, pero no todo se adopta. Bueno, pero es un decir nada más, por la población, porque también hay que delimitar la población. Ahorita que lo estás planteando, Sergio, a mí me brincaron dos cosas a la medida que te fui escuchando. Por ejemplo, a mí en lo personal me llama muchísimo la atención lo que pasa en esto que nosotros llamamos ganancia secundaria. ¿Qué gana un padre cuando da un hijo en adopción? A lo mejor lo da a nivel institucional, justifica sus razones y lo avalan y se lo reciben. ¿Qué gana el que adopta un niño? ¿Gana prestigio frente a la comunidad? ¿Gana reconocimiento? A lo mejor gana una condición porque no va a faltar el vecino, el amigo, el primo, el tío que le diga te doy esto para un niño, qué sé yo. ¿Y qué gana el niño que es adoptado? Yo creo que hay una multiplicidad de factores que me atrevería a encerrarlos en eso que se llaman ganancias secundarias. A mí en lo personal eso me brincó, ahorita en tus planteamientos y un poquito más atrás, que dices, claro, esto no es porque sí ni de la nada. Hay una real necesidad
de ambas partes y caes en el comercio o la venta de los niños o el mercado de niños o lo que fuese, si es que lo dejas en calidad de objeto y hay un precio y hay un costo y hay una condición o hay una institución que te los da o que te pide una multiplicidad de elementos y que te hacen un seguimiento, pero yo de repente me brinca nuestros niños del terremoto del 85, que hoy por hoy tienen 31 años, han sido niños que se les ha vigilado año a año, 31 años, porque nadie entendió cómo sobrevivieron aquello, cómo esos bebecitos que se quedan sin madres y que permanecen días en los escombros, el día de hoy están vivos y los tienen observados. Si hubo quien los adoptó, yo lo ignoro, pero si hubo abuelos, tíos, primos, quienes fuesen, nada más que resulta que estos niños se convirtieron en unos niños héroes de nuestra ciudad por haber sobrevivido y les han solventado todo 31 años. ¿Quiénes son los que están a cargo? No lo sé, pero dicen por ahí que hay o gente de la comunidad o gentes directas. Hay ganancias secundarias a muchos niveles que a mí de verdad me llaman poderosamente la atención, porque yo que vengo de Sudáfrica y entonces a mí me adopta un, ¿qué les gusta? Tailandés o yo qué sé quién, algo pasa en mi comunidad que yo muevo y hago un cambio brutal con diferentes elementos que están influyendo todos y mi posición cambia frente a eso y eso es una ganancia secundaria. Y en automático ese que fue adoptado tiene una posición diferente con relación a su grupo. La pregunta que yo me hago es, ¿hay un proceso de adaptación adecuado? ¿Hay una maduración psicológica adecuada? ¿Hay un desarrollo adecuado? ¿O hay una multiplicidad de elementos que están influyendo de muchas maneras para que ese chiquito o chiquita vayan mediando la situación y que al final digan, ya me voy, porque ya tengo edad, porque ya tengo con qué y porque no me interesa seguir acá y me voy a allá, donde me dijeron que podían estar los míos? Estos elementos a mí de verdad me resultan no solo intrigantes sino fascinantes y sé que estas autoras, ahora sí mis respetos para todas por el trabajo que han hecho en todos los sentidos. Me gustaría pensar que a lo mejor, utópicamente hablando, nosotros desde México y alguien más en Sudamérica que se pudiera interesar, pudiésemos hacer algo similar con una investigación conjunta transnacional para ver quién se la rifa observando. Yo quisiera pensar en estos de aldeas, por ejemplo, o pensando en los que tiene ahí el DIF metidos en sus edificios, ¿no? Para que cuando tienen 18 años se vayan a resolverse la vida. Pero creo que como invitación está, o como inquietud. ¿Tú querías decir algo? No, básicamente, o sea, cuando yo te comento mercado, y digo, eso es un mercado, es que hay una oferta y hay una demanda, o sea, a eso me refiero. Luego veremos qué tipo de mercado. Y la segunda cosa que me parece a mí que es muy interesante es que nos están planteando un fenómeno. O sea, es un fenómeno real, realísimo, ahí está. ¿Cuántos años tiene? O sea, está ahí. Y el desafío es tratar de comprender este fenómeno. O sea, ¿por qué se da este fenómeno? Y como aquí han dicho, y la autora nos dice, son fenómenos multifactoriales, sin ninguna duda. Y yo creo que el trabajo que han hecho, aunque lo conozco de oídas, me parece que está muy sustentado, muy sustentado, que en todo caso, digamos, la carencia sería, bueno, ¿y cómo se ve desde lo psicológico, o cómo se ve desde lo social, o cómo se ve desde lo médico, o cómo se ve desde la geopolítica, o cómo se ve? O sea, como que esas son unas preguntas que están ahí para comprender el fenómeno en su totalidad, diría yo. Así lo dice Aurora Torres. Existe, o sea, la intención de Julia y lo valioso de su trabajo es probar este modelo de investigación multifactorial en donde está tratando de incorporar pues, todos los niveles, tanto el psicológico, el duelo, las culpas,
como los aspectos geopolíticos y las partes antropológicas que para ellas son tan importantes. Su etnografía es perfecta, o sea, hace una descripción antropológica muy fina, pero necesita incorporar pues, sus aspectos y por eso es importante que lo viéramos. Bueno, yo espero que me van a entregar por escrito sus trabajos. ¿Lo prometen? Bueno. No nos va a dar mucho, no nos va a dar tiempo de ver lo de Carmen Paramón, pero es también interesantísimo, porque ella sí se mete con esta cuestión de lo que implica subjetivamente ese como si fuera, ¿no? Y cómo se resuelve ese como si fuera de otra manera, porque nuestra sociedad es muy cuadrada, ¿no? En mi interpretación me acordé de la parte de Salomón con las dos madres, ¿se acuerdan? Sí. Que les dice, ¿de quién es el hijo? Y entonces, bueno, ¿de quién era? Pues de la que dijo, no lo partas, que se lo lleve la otra, ¿no? Renunció para que viva. En automático, claro. También le planteo Aurora, este conflicto entre estas dos madres o tres madres o las que sean, que se quieren apropiar del hijo porque tienen su identidad metida en la crianza, o sea, no es porque nomás lo quieran poseer, sino porque ellas quiénes son en relación a la vida, en relación al vínculo con el niño, cómo se colocan cuando no es una sola, sino cuando son varias posibles, hasta dónde el robo del hijo de una por la otra. Yo tengo una paciente que está muy mal porque la nana le robó a las hijas afectivamente, y entonces ella en este momento se encuentra en una crisis brutal. Podríamos decir desde la perspectiva de no ser moralista, bueno, ¿para qué te dejaste? Tú se las pusiste en las manos, pero el conflicto está ahí, o sea, independientemente de... Bueno, como para terminar, esto ya es una pregunta para ti, ¿no? Fíjate que ahorita que dices se roban, es que volvemos a esta idea de la propiedad, cómo el vínculo afectivo está permeado por esta idea de la propiedad, es mío, me lo robaron, y por otro lado también el como si, que es este juego de apariencia-realidad, que es parte sustantiva de la sociedad en la que vivimos, es lo sustantivo, y la necesidad de construir, sería como mi cuestión, ¿cómo queremos construir psiques sanas en sociedades de esta naturaleza? Esa es como la pregunta, la gran pregunta. ¿Cómo queremos construirnos y construir a la especie sin idea de especie, sino con idea de capitalismo, feudalismo, esclavismo, mercado, propiedad, fetichismo, apariencia? ¿Cómo? El encanto de la libertad. Bueno, pues vamos a dar por hoy terminar la sesión. Nos queda ya una sola sesión para terminar este libro, que es la próxima, en donde tenemos dos capítulos muy interesantes, muy interesantes que trabajar. Uno de ellos son la tecnología reproductiva y sus efectos en la parentalidad. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir, Graciela? No, pues les mando por correo todas las observaciones. Y La pregunta sería... los nuevos tipos de familia y los efectos de los nuevos tipos de familia en la organización parental, que pues son temas sustantivos. También les quiero decir que estamos esperando, ya entregó hoy corriendo el reclamo de Papit. Me dijo la jefa del departamento que a ella en lo personal le parece